Muy buenas noches, amigos, hermanos en Cristo y cada uno de los oyentes. Se ha llegado la hora del mensaje de Evangelio de esta noche y pues es un grato privilegio poder estar desde aquí, desde Tauquil. Se me pidió que dijera quién soy, entonces quiero contarles que mi nombre es Gerson Cortés. Estamos desde Tauquil, Nicaragua, y pues soy hondureño. Crecí en el seno de la asamblea local en la comunidad de La Brea, Colón, y en el año 2012, en el mes de julio, el Señor me permitió venir a este país de Nicaragua con la misión y el objetivo de alcanzar almas para Cristo, y gracias al Señor estamos ya en el año 2020, hace 8 años aquí en el país, y el Señor ha sido fiel y bueno. En el año 2016 tuve la bendición de casarme con mi ahora esposa, Yurisa Natalie Bonilla. El Señor nos ha regalado 2 pequeños hijos, Joel, 2 años, y Jonathan, 1 año. Y estamos aquí esta noche para, en medio de esta crisis mundial que estamos viviendo, poder darles un mensaje de esperanza. Y el mensaje de esperanza, estimados amigos oyentes, lo encontramos únicamente de parte del Creador de este universo. Estamos en medio de una pandemia, personas están muriendo, pero lo de la muerte no es algo nuevo. Las personas están muriendo, haya virus o no haya virus, pues la palabra del Señor ya lo ha establecido. Sin embargo, más importante aún que pensar en cualquiera de estas cosas, estimados amigos oyentes, es pensar en el destino de nuestras almas. Todos un día vamos a morir, pero la pregunta más importante es: ¿dónde estará mi alma 1 minuto después que yo haya partido de esta tierra? De esa respuesta depende en gran medida, estimado amigo, su paz o su falta de paz mientras esté en esta tierra. Quisiera meditar esta noche bajo el tema la desesperanza. Y para ello quiero leer un texto en el libro de Efesios, en la palabra de Dios, el libro de Efesios capítulo 2, versículo 12. Efesios capítulo 2, versículo 12. Dice el apóstol Pablo a los hermanos en Éfeso: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Repito la última frase: sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esta era la situación de los hermanos de la iglesia de Éfeso antes de conocer a Cristo. Era una situación sin esperanza y sin Dios en el mundo. No tengo la menor duda que más de alguna persona en este momento tiene miedo, está turbado, está preocupado por la situación que se está viviendo. Y más de alguna persona puede estar en este momento en una situación de angustia sin ninguna esperanza. Existen 3 grandes preguntas de la vida que probablemente cada ser humano, consciente o inconscientemente, se ha hecho alguna vez. Y estas preguntas son: número 1, ¿de dónde vengo? Esta es la pregunta por el origen. ¿A dónde voy? Esta es la pregunta por el futuro. ¿Para qué existo? Esta sería la pregunta por el sentido de la vida. Toda persona, por lo menos alguna vez, se plantea la pregunta de si no debería existir algo más. Por eso el esfuerzo de encontrar satisfacción en algo. Quien no busca en Dios
y no deja que Él los satisfaga, obligadamente busca en otro lugar. Algunos creen encontrar satisfacción en la religiosidad, en la meditación oriental, en los ritos y tradiciones secretas. Otros buscan satisfacer su vida en el esfuerzo de ayudar a otros. En todo esto, en lo profundo del corazón, continúa el deseo, estimado oyente, de llegar a ser una mejor persona, de alcanzar la meta, de llenar el vacío con algo que tenga sentido. Buscan paz para el alma, buscan tranquilidad, buscan seguridad. Pero al reflexionar honestamente en la situación de vida, se ve que el resultado prácticamente no ha cambiado. Quizás algo ha cambiado un poco, pero no ha mejorado realmente. A eso se agregan las preguntas de cómo seguirá todo. El justificado temor por el futuro. Todo parece muy oscuro. ¿Qué será de nuestros hijos?, se preguntan los padres. ¿Cómo podrán desempeñarse en este mundo? ¿Cómo me las arreglaré en la edad avanzada? ¿Qué pasará después de la muerte? ¿Habrá terminado todo? ¿O seguirá? Y si sigue, ¿cómo? Estas son preguntas que el ser humano puede hacerse bajo la incertidumbre de qué será de la vida, qué nos depara el futuro. Pero, ¿qué es la desesperanza? En el sentido bíblico, desesperanza es la existencia sin Dios. Pablo lo dice objetivamente con respecto al ser humano en este versículo que acabamos de leer. El ser humano sin esperanza está sin Dios en el mundo. ¿Cómo es una vida de ese tipo? Alguien ha caracterizado al miedo como una señal, como una alarma que señala una interrupción en la relación con Dios. Quien vive sin Dios en este mundo no tiene una esperanza verdadera. Está excluido de la misma. Lo dice el Señor Jesús allá en Marcos 8:36. Pero ¿de qué le aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Estamos convencidos que cuando llegan situaciones difíciles como la que estamos viviendo, nada de lo que podamos poseer en esta tierra tiene un sentido verdadero, pues vamos a morir. La desesperanza es como una habitación cerrada sin salida, como un día sin mañana, como una noche sin luz, una existencia sin futuro. Por esta razón, para muchas personas, todo termina con esta vida y a menudo mucho antes. Espero que no sea así y que ahí al otro lado, donde alguien puede estar viendo en este momento, no haya una persona con el deseo de dejar de existir. Quizás haya una persona que piensa que su vida no tiene sentido y está en esta angustiosa situación de desesperanza. Bueno, los filósofos desde hace miles de años especulan acerca del sentido de la vida. Y Alberto Camus, un filósofo del año 1913 a 1960, dijo lo siguiente: perder la vida no es gran cosa, pero ver cómo el sentido de la vida se va disolviendo, eso es insoportable. Para el filósofo Schopenhauer, toda vida era dolor, y dice sobre la existencia del ser humano: como razón de nuestra existencia. De hecho, no se puede indicar otra cosa sino la comprensión de que sería mejor si no estuviéramos. Los más grandes pensadores de la historia del mundo, estimado oyente, tan solo llegan a la conclusión de que el ser humano no contiene en sí mismo ninguna esperanza. Y, estimado oyente, yo creo que no existe un mejor ejemplo en la historia de la humanidad y en la historia bíblica que el ejemplo del rey Salomón. Si usted ha leído la historia, el rey Salomón, siendo joven,
se le entregó de parte de Dios el reino de la nación de Israel. Inició su reinado de una forma humilde y reverente ante su Dios, pidiendo sabiduría. Pero pasaron los años y Salomón llegó a obtener riquezas en cantidad, tuvo una fama y una popularidad como ningún otro personaje en la historia bíblica. Pero cuando llegó a viejo, él escribe el libro de Eclesiastés. Y cuando usted lee el libro de Eclesiastés, usted se da cuenta que el libro de Eclesiastés es escrito por un hombre que parece que tuvo todo para ser feliz y no lo fue. Salomón tuvo riquezas, tuvo fama, tuvo bellezas, tuvo casas de lujo, pero él concluye en Eclesiastés y él dice: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Amigo oyente, el verdadero sentido de la vida no lo va a encontrar en ninguna cosa que logre mientras esté en este mundo. Y bajo la autoridad de las Escrituras le aseguro que aunque logre tener dinero, fama, popularidad, usted nunca encontrará el sentido de su vida bajo el sol. Bajo el sol, nos dice el predicador en Eclesiastés, todo es aflicción de espíritu, todo es vanidad de vanidades. Y cuando la Biblia repite una palabra es para enfatizar una realidad. Vanidad de vanidades. Todo es efímero, todo va a pasar. El gran conquistador Alejandro Magno, quizás usted ha escuchado hablar de él, pidió a sus súbditos, entre otras cosas, que cuando muriera, por favor, extendieran sus manos para que todo mundo les viera. Y él dijo: quiero que lo hagan para que todos sepan que me voy con las manos vacías. Amigo oyente, la vida terminará, perecerá el hombre, y pregúntese por un momento, ¿dónde estará usted? La Biblia claramente solo habla de dos lugares, el cielo y el infierno. Y hay razón de que el ser humano no encuentre satisfacción en esta vida, de que se angustie y de que no tenga una esperanza segura, porque no ha conocido la verdadera esperanza. Quiero leerle el versículo en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 1. El apóstol Pablo nuevamente dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, de nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Y aquí, amigo oyente, yo quiero entrar con usted en lo que es el Evangelio. El Evangelio es una persona, no es religión. El Señor Jesucristo es el Evangelio, y Pablo dice aquí, Él es nuestra esperanza. Amigo, yo tengo una esperanza segura, el Señor Jesucristo. ¿Y usted? Solo con Jesucristo se abre la puerta. Solo con Jesucristo brilla la luz que ilumina nuestro futuro. Solo con Él termina la desesperanza. Jesucristo, nuestra esperanza. Esta noche quiero ver con ustedes cuál es la verdadera razón por la que el mundo está con miedo, por la que el mundo está triste, y peor aún, la verdadera razón por la que el mundo está condenado. Y todo lo que estamos viviendo y lo que se ha vivido a través de la historia y lo que falta por vivirse, los terremotos, las guerras, todo tiene un origen. Todo se reduce a aquel acto de pecado que se dio en el huerto del Edén. ¿Lo recuerda? Cuando todo era perfecto, cuando Dios creó al hombre a imagen y semejanza de Dios. Pero el hombre pecó. Nos dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Quiero aclararle que el origen de esta situación que está pasando no es en la China. En aquellos años, cuando se dio el sarampión, la peste negra,
la viruela y todas las epidemias que hemos vivido en el mundo no tienen su origen en ningún otro lugar más que en el huerto del Edén. El pecado entró en el mundo por un hombre y el texto, la palabra de Dios claramente nos dice, y por el pecado, la muerte. Lo dice en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Ahora, preguntará alguien, ¿pero qué es el pecado? Bueno, quiero rápidamente darle algunos conceptos bíblicos del pecado. Lo dice Romanos 3:23. Pecado es cualquier acto, palabra, pensamiento o motivo que no alcanza la perfección de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pecado es cualquier violación a la voluntad de Dios. Pecado no solo es hacer lo malo. Nos dice Santiago 4:17 que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El pecado es iniquidad, la voluntad humana enfrentada a la voluntad de Dios. Pecado es el hombre poniendo su puño contra Dios. El pecado es universal. Eclesiastés 7:20 nos dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. El pecado es innato. Salmo 51:5 nos dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. El pecado comienza con el deseo y el deseo comienza en el corazón. En su vida pensante, el hombre puede vagar por callejuelas de maldad, allí donde ninguna mirada humana lo puede seguir. Cuanto más piensa en un pecado y más lo paladea como un bocado dulce en su boca, tanto más corre el riesgo de cometerlo. El pecado lo impregna todo, amigo oyente. El hombre está totalmente depravado. El pecado ha afectado cada parte de su ser. Usted lee Romanos 3:13 al versículo 18. El apóstol Pablo enumera que el pecado ha impregnado todo nuestro ser, aunque no haya cometido todos los pecados de la lista. Pero, estimado amigo oyente, sí es capaz de cometerlos. El pecado es grave porque es contra Dios. Salmo 51:4, el salmista David dice al Señor, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de sus ojos. La gravedad del pecado, estimado oyente, se ve en los padecimientos de la humanidad. Todo lo que la humanidad está sufriendo. La tierra quedó bajo maldición el día que el pecado entró en el mundo. El Señor dijo a Adán, maldita será la tierra por tu causa. Podemos entonces ver la gravedad del pecado en los padecimientos de esta humanidad. Pero quiero entrar, estimado amigo oyente, ahora que el pecado también podemos ver su gravedad en los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo, ahí en la cruz, por nosotros. Pero amigo oyente, la gravedad del pecado también puede verse en los padecimientos de las personas que ya están en este mismo momento, mientras usted está ahí, en la comodidad de su hogar, ellos están ya en una eternidad en el infierno. Hace 2 días escuché un pensar que me llamó la atención. La madre de uno de nuestros queridos hermanos dijo, sabemos que estamos en guerra hasta que vemos los muertos de cerca. Y yo creo que esta es una realidad. Muchos tomaban a la ligera este virus del coronavirus hasta que llegó a su puerta. Y muchos toman el infierno como algo que está lejos hasta el día en que tenga que estar ahí mismo, pagando por la gravedad de sus pecados. Amigo oyente, el infierno es real y el Señor ha dicho que la paga del pecado es muerte. El pecado esclaviza, encadena a sus cautivos con hierro de malos deseos, codicia y toda clase de malvados hábitos. Nos dice Romanos 6:15, si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis.
sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Amigo oyente, el pecado es engañoso. Ofrece placeres, pero no da ninguna satisfacción. Da satisfacción, pero temporal. El pecado no dará satisfacción duradera. El pecado ofrece la posibilidad de escapar del castigo, pero falla en cumplirla. Puede ser encantador en expectativa, pero es retrospectivamente repulsivo. Después de haberlo cometido, usted se dará cuenta que el pecado es repulsivo. ¿Cuál es la solución? Hemos visto el problema del pecado. La raíz de todo mal que la humanidad pueda padecer tiene su origen ahí en el pecado. Pero podemos preguntarnos cómo limpiarnos, cómo ser salvos, cómo podemos evitar el mal del pecado. Ya estamos contagiados. Desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, desde que fuimos engendrados, el pecado estaba impregnado ya en nuestras células, en nuestro ser. Pero ¿cómo podemos entonces ser libres del pecado? Esta es una gran pregunta, amigo oyente, y le animo a quedarse unos minutos más para que miremos a la luz de las Escrituras cómo el ser humano puede ser salvo del pecado. 2 Corintios 5:21 podría considerar un texto central en la Biblia, este versículo, un versículo donde podría concentrar también el Evangelio. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado. Amigo oyente, Cristo no cometió ningún pecado. Si hubo alguien que vivió bajo el sol y en esta tierra, que nunca cometió pecado, esa persona es únicamente el Señor Jesucristo. No conoció pecado. Pero el texto dice una verdad que traspasa el entendimiento humano. Por nosotros, Él fue hecho pecado. Amigo oyente, la obra de Cristo en la cruz es una obra inmensa. La obra de Cristo en la cruz es una obra que faltarían palabras para describir su grandeza y su inmensidad. Pero el hombre la ha hecho pequeñita. El ser humano se ha acostumbrado a hablar de la obra de la cruz como hablar de cualquier película. Pero cuando apreciamos la obra de Cristo en la cruz, basado en lo que las Escrituras nos enseñan, nos damos cuenta que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Cuando Él estaba ahí colgado en la cruz, clavado de manos y pies, el Hijo de Dios estaba sufriendo por nuestros pecados. La base del Evangelio, el fundamento del Evangelio lo encontramos en 1 Corintios 15:1, 2, 3 y 4. Y este es el Evangelio que os he predicado, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Estimado amigo oyente, Cristo vino a morir por nosotros. Y Él es el que está ofreciendo una esperanza a cada uno de aquellos que aún están entre los vivos. El apóstol Juan lo dice claramente en su primera carta, primera de Juan 1:7. Dice la última parte del texto: la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Amigo oyente, ¿no le parecen buenas noticias? Amigo oyente, si ha entendido la carga de su pecado, si ha reconocido que usted ha pecado contra Dios, la buena noticia es que Cristo puede limpiarle de sus pecados. El texto dice la sangre de Cristo, esa sangre derramada en la cruz, es la que limpia el pecado del ser humano. No hay detergente que funcione para lavar
el pecado no basta con lavarse las manos como lo hizo Pilato para ser limpios de nuestro pecado, estimado amigo oyente. La única forma es en el nombre de Cristo, basado en su obra en la cruz. Si Cristo no hubiera muerto en la cruz, ya estaríamos condenados. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no cree en el Hijo ya está condenado. La ira de Dios está sobre él. Estimado amigo oyente, esta noche no estamos aquí para cubrir un espacio nada más en las redes. Sabemos que hay muchas formas de entretenerse. Usted podría en este momento estar viendo cualquier otra cosa, pero ha decidido ver este mensaje. Y de esta forma el Señor, por su palabra, le está recordando, amigo oyente, que usted necesita a Cristo. No hay bajo el cielo otro mediador, solamente el Señor Jesucristo. El problema entonces, el verdadero problema del ser humano es el pecado. La solución es Jesucristo, su obra en la cruz. Pero quiero terminar esta noche hablando de su responsabilidad. Amigo oyente, la obra está hecha. Cristo ha pagado la deuda en la cruz. Él dijo las siguientes palabras, finalizando: consumado es. Estas palabras significaban que la deuda estaba cancelada, que Cristo estaba satisfaciendo las exigencias del Padre y que Él estaba cancelando la deuda del pecado del ser humano. Pero, estimado amigo oyente, nos dice la palabra del Señor en Juan 1:12, que solamente a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Le repito el texto: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Solo hay una forma de entrar en la familia de Dios, y el texto nos dice: recibiéndole y creyendo en su nombre. El apóstol Pedro, en su primer sermón allá en el capítulo de Hechos, decía: arrepentíos y convertíos, para que vuestros pecados sean perdonados. Amigo oyente, no es por obras, no es por lo que yo pueda hacer o por lo que usted pueda hacer por otros. La salvación es un regalo por gracia, por creer en el nombre de Cristo Jesús. 2 Corintios 6:2. En tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. ¿Cómo puede ser salvo un pecador? Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Estimado oyente, le animo a examinar su vida y decirle de lo profundo de nuestros corazones, en el amor del Señor, que su vida cobra sentido solamente en Jesucristo. La vida sin Dios carece de sentido, y tarde o temprano usted tendrá que partir de esta tierra y tendrá que rendirle cuentas al soberano creador. Un himno de los que cantamos dice: ¿qué vas a hacer hoy con Cristo? ¿Qué vas a hacer con su amor? ¿Aceptarás o rechazarás? Hoy tienes que resolver. Esta es una decisión personal, pero usted necesita a Jesucristo. Y le repito que la esperanza, la verdadera esperanza, está en Jesús. Quiero contarle que por la gracia del Señor estoy preparado para encontrarme con Él. He entregado mi vida a Jesucristo, he puesto mi fe en Él y estoy seguro, por lo que la palabra me dice, que su sangre me ha limpiado de mis pecados. El hecho de estar aquí hablándole del Evangelio, estimado amigo oyente, solo es un pecador diciéndole a otro pecador cómo encontrar perdón de pecados. Cristo quiere salvarle. Termino recitándole el texto tan conocido, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga
vida eterna. Busque al Señor antes que sea demasiado tarde. El mayor problema de la humanidad no es ninguna pandemia, ningún virus. El mayor problema de la humanidad es el pecado, y en Cristo hay salvación. Pero cada persona va a decidir si entregar a Jesús su vida o seguir rechazándole. Quiero decirle que si usted decide no decidir, ya decidió rechazar a Cristo. Él le ama y quiere salvarle. Gracias por haber apartado este momento, y en el nombre de Cristo le rogamos, reconcíliese con Dios. Bendiciones, hermanos y amigos que nos han visto en diferentes lugares.